Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nuestra sesión de hoy gira en torno a la sustentabilidad y educación ambiental en universidades y municipios. En este marco, la sesión reúne tres contribuciones que abordan desde la teoría de sistemas sociales, experiencias concretas de cambio organizacional y gobernanza ambiental en Chile. La introducción nos la dará el distinguido doctor Julio Labraña, representante del cuerpo académico del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. El doctor Labraña estuvo con nosotros en octubre del 23, aproximadamente, dándonos tres conferencias sobre racionalidad, reflexibilidad y contexto en organizaciones universitarias. Creo que sería muy interesante que pudieran checar esas conferencias. En relación con el contexto de nuestra primera conferencia que se llama ¿Está la Universidad de Chile transformándose en una organización sustentable? Una observación de segundo orden sobre el periodo 2010-2022 que impartirá el maestro Germán Marchand, del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad. Nuestra segunda conferencia es sobre coordinación sistémica intra e interorganizacional para la implementación de la educación ambiental, un estudio de caso de Quilicura y Pudahuel en el marco del sistema de certificación ambiental municipal. La expondrá el maestro Javier Aliaga Ramírez. Eh, pues básicamente esta sesión ofrece un panorama que combina teoría, análisis institucional, estudio de organizaciones y estudios de caso, mostrando cómo la sustentabilidad y la educación ambiental no solo dependen de recursos o regulaciones, sino también de la capacidad de las organizaciones de aprender, de observarse y coordinarse en la complejidad social. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, colegas. Una breve presentación, solamente un par de minutos, para destacar algunas cuestiones que son fundamentales en ambas conferencias de estos colegas y que creo que las hacen especialmente relevantes en este sentido. Primero, que se enfocan en el ámbito de la educación. ¿Y qué es lo que caracteriza el ámbito de la educación, o más bien cómo se analiza de la educación? De que es un ámbito en que los análisis toman una forma profundamente normativa: bueno, malo, mejor, peor, correcto, incorrecto, etc. En la mayor parte de los casos, los estudios sobre la educación son estudios un poco de posicionamiento respecto a distintas reformas, evaluativos, profundamente evaluativos. La teoría de sistemas sociales acá aparece como un punto de distinción, es decir, en lugar de tomar la educación como algo que debe evaluarse y que se le debe enseñar a la educación como debe ser realmente o como debe cumplir sus promesas, lo toma como un objeto autorreferencial que establece por sí misma sus propias normas, se evalúa a sí misma, que establece sus semánticas propias, etc. No asume una posición, dicho de otra manera, como hemos visto en otras conferencias, de observador de primer orden, sino que asume de observación de segundo orden, es decir, qué es lo que caracteriza la configuración de este entramado en particular. Y luego hay algo que también es especialmente interesante en estas conferencias, que es su foco en las organizaciones. Siguiendo a Luhmann, uno puede distinguir los tres planos de formación de sistemas: sistema social, o perdón, sociedad, organización e interacción. En la educación en general, desde la teoría de sistemas sociales, acostumbramos a hablar de los planos, del plano sistémico, perdón, del plano de la sociedad, cómo cambia la sociedad en particular, cómo cambian las semánticas educativas, qué significa la diferenciación funcional del sistema, de un sistema dedicado a la educación. Por otra parte, menos desarrollado, pero igualmente hay estudios fuera de teoría de sistemas sobre la interacción en particular. ¿Qué características toman los turnos del habla dentro de la interacción educativa? ¿Qué significa la existencia de una jerarquía entre docente y estudiante? ¿Cómo los estudiantes perciben a los docentes? ¿Cómo los docentes perciben a los estudiantes? Así. Y sin embargo, mucho menos desarrollado, al menos de una perspectiva teórica, es el plano organizacional. ¿Por qué el plano organizacional es tan importante comprenderlo desde esta teoría? Porque es en la organización donde se concretizan
todas aquellas decisiones que se establecen en el plano del sistema funcional, donde la inclusión universal está establecida en el plano de la semántica del sistema educativo. Las organizaciones son siempre necesariamente selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Seleccionan ciertos temas, pero dejan afuera otros. Incluyen a ciertos actores, pero excluyen a otros. Procesan las cuestiones con determinada temporalidad y usan otros tiempos, y otros tiempos no los toman en consideración. Por lo tanto, las organizaciones es un campo rico de estudio para la sociología sistémica de la educación, para comprender cómo estas semánticas, estas estructuras, estas transformaciones en la sociedad contemporánea se implementan concretamente dentro de esta formación. En este sentido, la presentación de ambos conferencistas, de Germán Manchant y Javier Aliaga, abordan en un tema que me parece común, que es esta idea de nuevos desafíos para las organizaciones educativas, sustentabilidad, educación ambiental. Cómo estas organizaciones, más allá de la retórica, más allá de esta pretensión universalista que caracteriza a las instituciones educativas, cambian organizacionalmente. ¿Qué dejan adentro? ¿Qué dejan afuera? ¿Qué naturalizan como dado? ¿Qué involucra un cambio efectivo? ¿Con participación de quiénes? Etcétera. De esta manera se desarrolla una línea de investigación súper interesante, me parece, entre las organizaciones dentro de la teoría de sistemas sociales, que puede contribuir, o más bien contribuye también, hacia la reflexión de cómo las organizaciones se constituyen como una formación sistémica en particular en el contexto latinoamericano. Entonces, después probablemente podamos desarrollar un poquito más esto, pero ahora los quiero dejar en primer lugar con Germán Marchant y su presentación. ¿Está la Universidad de Chile transformándose en una organización sustentable? Una observación de segundo orden sobre el periodo, ahí se ve, 2010-2020. Ahí está. Adelante, Germán. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción, tanto Carlos como Julio. Como comentaban, hoy día yo voy a presentar mi tesis que se titula ¿Está la Universidad de Chile transformándose en una organización sustentable? Y esta tesis es una observación de segundo orden sobre el periodo 2010 a 2022. Algunas de las palabras clave de esta investigación son organización, educación superior, transformación, sustentabilidad, observación de segundo orden y aprendizaje organizacional. Los profesores guías de esta tesis fue la profesora Ana Urquiza, el profesor Marco Billy y el profesor Julio Labraña, que hizo la presentación recién. Siguiente diapositiva, por favor, Julio. Bueno, como resumen de lo que les voy a conversar en este rato, es urgente acelerar los cambios hacia la sustentabilidad en diferentes esferas de la sociedad. Las organizaciones de la educación superior pueden jugar un rol clave en esto. Existe escasa evidencia sobre esto en países en desarrollo. Ahí me refiero a que existe escasa evidencia sobre los procesos de transformación hacia la sustentabilidad en universidades en países en desarrollo. Y el siguiente punto es como un resumen más metodológico de lo que fue la investigación. A través de métodos mixtos se construyó una observación de segundo orden del cambio hacia la sustentabilidad de la Universidad de Chile, profundizando en su relación con el aprendizaje organizacional y distinguiendo si se trata de un cambio transformativo. Esto, la pregunta, claro, dice, ¿está la Universidad de Chile transformándose en una organización sustentable? Y la palabra transformación, como veremos más adelante, tiene varios puntos críticos, por decirlo así. O sea, se habla como de un cambio profundo. Ya adelantando un poco los resultados, aunque la Universidad de Chile es la primera en varios rankings, no ha logrado el mismo reconocimiento en temáticas de sustentabilidad. La Universidad de Chile sería una macrouniversidad policentralizada, con una trayectoria de aprendizaje organizacional y una evolución no transformativa hacia la sustentabilidad. Y, sin embargo, los avances en docencia y en investigación, junto con la acumulación de capacidades de aprendizaje organizacional, pueden ser condiciones latentes y necesarias para una futura transformación. La siguiente, por favor. Bueno, como contexto, ¿por qué surge esta idea? Estamos en un contexto en el cual la sociedad ya, de cierta forma, hay cierto consenso normativo sobre la importancia de evolucionar hacia una dirección más sustentable, ¿cierto? Y de cierta forma son mecanismos que intentan probabilizar la evolución de la sociedad en esa dirección.
En la parte de arriba tenemos ciertos mecanismos a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que son muy conocidos, ¿cierto? Y la Conferencia de París, la COP21, donde en el fondo se puso ya en números, por decirlo de cierta forma, o se llegó a un acuerdo más cuantitativo de cuál tenía que ser la reducción de gases de efecto invernadero para lograr mantenernos dentro de límites saludables o límites seguros para la Tierra y para los ecosistemas, ¿cierto? Y en la parte de abajo tenemos más a nivel nacional algunos organismos que han surgido en Chile a propósito de este consenso normativo de la importancia de orientar la evolución de la sociedad en dirección de la sustentabilidad, ¿cierto? Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, entre otros. La siguiente diapositiva, por favor, Juli. Esto es un poco lo que le hablaba de la importancia de la transformación, ¿cierto? Aquí voy a leer una cita del vicepresidente del IPCC que dice que cada medio grado importa, cada año importa, cada decisión importa, no tenemos tiempo que perder. Y a la derecha dice una imagen bastante gráfica en el fondo de las diferencias que existen entre, en el fondo, que exista un calentamiento global, un cambio climático, mejor dicho, de 3 grados, de 2 grados o de 1,5 grados, ¿cierto? Las consecuencias son significativas. Y así, vale. Bueno, ¿y qué rol juega la educación superior en este contexto, ¿cierto? Bueno, la educación superior también debería, en el fondo, orientarse hacia una dirección más sustentable. ¿Qué significa esto? La educación está encargada de esto, de formar en cuanto a valores y competencias que aseguren las necesidades de generaciones presentes y futuras, ¿cierto? Esto se refiere en cuanto a la educación en general. En cambio, la educación superior tendría que ver más con la idea de formación de capital humano, la idea de creación de conocimiento y la idea de facilitar los diálogos entre política y sociedad. Abajo tenemos algunas iniciativas en el fondo sobre educación superior que han intentado llevar a cabo estas modificaciones, ¿cierto? A través de distintos mecanismos. ¿Qué dicen las investigaciones previas sobre esta temática? Algo que encontré mucho revisando la evidencia tiene que ver con que las investigaciones sobre organizaciones de educación superior en el ámbito de la sustentabilidad, por lo general están orientadas hacia mejorar la implementación de la sustentabilidad en las mismas universidades, por ejemplo eh, se puede hacer un estudio de alguna universidad en Canadá y el estudio tiene por finalidad evaluar, por ejemplo, algún aspecto de modificación curricular y de esa manera ayudar a la implementación de mejoras de los aspectos curriculares para orientar a las universidades en esta dirección, ¿cierto? Se encuentran investigaciones generales, específicas, regionales, casos de estudio, etc. Hay cierta escasez, o había cierta escasez en el momento que hice esta investigación, obviamente, de estudios transversales, o sea, estudios que en el fondo evalúen la implementación de la sustentabilidad en la universidad en general. Por lo general se enfocaban más que nada en algún aspecto, por ejemplo, el aspecto curricular, el aspecto de investigación, o el aspecto de los estudiantes, el aspecto de los docentes, etcétera. Eh, y abajo hay una cita que me pareció bastante interesante de alguno de estos estudios que analizaban en el fondo cuáles fueron los factores que llevaron a esta modificación en el ámbito de la educación superior orientada hacia la sustentabilidad, ¿cierto? Y en el 30% de los casos habría sido una decisión desde arriba hacia abajo. En el 30% de los casos de las universidades habría sido gatillado por los acuerdos de producción limpia. Ya vamos a hablar un poco más de esto más adelante. En el 20% de los casos habría sido motivado por la iniciativa de los estudiantes y en el último 20% de los casos tiene que ver con los quehaceres de los profesores, ¿cierto? Lo que me parece interesante de esto, en el fondo, ya más adelante vamos a seguir profundizando en esto, pero en el fondo que hay bastante dispersión, ¿cierto? Las causas que llevaron al cambio no son solamente una, sino que al parecer dependiendo de la universidad y dependiendo de los contextos, puede ser una causa u otra. Bueno,
Em, ya para ir como dándole más forma hacia donde voy, solo mediante cambios transformativos la sociedad sería capaz de mantenerse dentro de temperaturas seguras. Las instituciones de educación superior pueden jugar un rol importante en esto, pero hay ciertas controversias de cuánto han avanzado en esta dirección. La literatura ha dejado de lado el estudio transversal de casos y el aprendizaje organizacional podría operar como un catalizador de las transformaciones hacia la sustentabilidad. Y eso en el fondo tiene que ver más con el enfoque organizacional y de cambio que tiene esta tesis. ¿Cuál es la relevancia de esto? Primero que todo, ampliar nuestro conocimiento sobre cómo ocurren las transformaciones en instituciones de educación superior. En este caso, claro, no estamos viendo una transformación específica en el ámbito de la sustentabilidad, pero podría obviamente esto también ofrecer ciertas cosas para pensar otro tipo de transformaciones, ofrecer evidencia para el desarrollo de herramientas de intervención, aportar a los conocimientos de la teoría de sistemas sociales. Y yo creo que Julio hizo una muy buena introducción sobre eso. Y en este caso se refiere a la intersección entre organizaciones y educación superior. Eh, y por último, favorecer lecturas interdisciplinarias y complejas. Bueno, como marco teórico de esta investigación, el marco general, de cierta manera, es la observación de segundo orden. Observo a la Universidad de Chile como una organización. Las organizaciones son sistemas decisionales, ¿cierto? Sistemas de comunicación de decisiones. Veo la transformación, eso es lo que intento distinguir. ¿Está transformándose o no está transformándose la universidad? Y el aprendizaje organizacional sería, esta es una hipótesis, pero sería un catalizador del cambio. ¿Qué pasa con la observación de segundo orden? Los sistemas, bueno, como sabemos, los sistemas operan sobre sus propias descripciones, interpretaciones y explicaciones. La observación de segundo orden sería un medio para acceder a la lógica de estas operaciones comunicativas. Esta metodología encaja muy bien con sistemas estructurados policontextualmente, y también la observación de segundo orden nos permitiría diseñar intervenciones que resuenen con las estructuras comunicativas de los sistemas. Bueno, yo observo a la Universidad de Chile como una organización, y algo importante que no mencioné anteriormente es que las organizaciones tienen mecanismos de orientación artificiales. Finalmente, las organizaciones tienen que generar sus propias estructuras, sus propias comunicaciones en el fondo, que van a estar orientadas obviamente a poder continuar su autopoiesis, a poder cumplir con los fines organizacionales que la misma organización se propone, pero esto no se da naturalmente, sino que tiene que darse artificialmente, ¿cierto? Y hay ciertos mecanismos de orientación artificiales que tienen las organizaciones, en particular las universidades. Tienen mecanismos de orientación artificiales como los planes de desarrollo institucional, los modelos educativos, las políticas, por ejemplo, en este caso la política de sustentabilidad, que vamos a ver más adelante, etcétera. Y las universidades en particular serían organizaciones de producción y distribución de conocimiento. Ahora, sobre el tema de la transformación, que esto es lo que yo intenté distinguir con esta tesis. ¿Se está transformando o no se está transformando, cierto? La transformación eh, tiene que ver con, es un concepto sumamente cualitativo y es un concepto sumamente normativo. ¿Ya? Finalmente las transformaciones serían cosas que no hay como un transformómetro, por decirlo así, que uno pueda medir, oye, esto es transformación o no, sino que en el fondo se argumenta en base a la evidencia cualitativa, y también son profundamente normativas. Por lo general, las transformaciones, especialmente las transformaciones que deseadas o las transformaciones que se buscan generar, son cosas que decidimos que son buenas, ¿basado en qué? Basado en evidencia científica, ¿cierto? Finalmente, lo que intenté mostrar al principio de esta presentación tiene que ver con cómo hay suficiente evidencia científica que nos lleva a decir que es relevante hacer una transformación en el ámbito de la sustentabilidad, ¿cierto? Y las transformaciones se caracterizarían por ser veloces, ser rápidas, ser profundas y ser amplias. ¿Ya? En cuanto, y bueno, eso, de cierta manera, el concepto de transformación es como lo que intento distinguir, lo que intento evaluar, pero
este concepto de transformación en realidad creo yo que resuena bastante con el concepto de evolución de la teoría de sistemas sociales, ¿cierto? Obviamente la teoría de sistemas sociales, la teoría de sistemas sociales no utiliza el concepto de transformación, pero sí al hablar de evolución habla del cambio a través del tiempo, ¿cierto? Y este cambio a través del tiempo se daría a través de un mecanismo de variación, selección y reestabilización. Bueno, y por último, el último concepto del marco teórico es el concepto de aprendizaje organizacional. Sobre esto, al hacer la revisión bibliográfica, me encontré con una gran dispersión conceptual y epistemológica de qué es el aprendizaje organizacional, tanto así que algunos autores lo tildaban como una selva impenetrable, como con tanto concepto y tanta cosa en el fondo que no se aúna, no lleva a una dirección en particular, sino como que dispara para todas partes. Aún así, hay algunas cosas que se pueden sacar en limpio, hasta esta idea de aprendizaje superficial o de bucle simple, que tiene que ver con la modificación de conductas, bucle doble, que tiene que ver con la modificación de conductas y la modificación de, de esquemas cognitivos que sostienen las conductas. Y finalmente el aprendizaje transformativo o triple que tiene que ver con, se van como sumando, ¿cierto? Tiene que ver con la modificación de conductas, de esquemas cognitivos y sobre todo tiene que ver con la forma en la cual se distinguen y se seleccionan cuáles son los cambios que tienen que realizarse, ¿cierto? El aprendizaje organizacional también tiene que ver con el monitoreo del funcionamiento propio y, como había adelantado un poco, sería un catalizador del cambio, ¿cierto? Finalmente podemos cambiar en cierta dirección, pero con aprendizaje organizacional ese cambio podría ser más rápido, más profundo, etcétera. Por lo tanto, pareció una buena idea, obviamente, ligar esta idea de aprendizaje organizacional con la idea de transformación. Finalmente, el aprendizaje organizacional podría ser un factor que le permita a una organización o no transformarse en cierta dirección. Y con eso llegamos ya a la pregunta de investigación, que sería ¿qué rol juega el aprendizaje organizacional en el proceso de cambio hacia la sustentabilidad de la Universidad de Chile entre el 2010 y 2022? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué potencial transformativo manifiesta este proceso? ¿Cierto? Que es lo que vamos a intentar distinguir. La siguiente, por favor, Julio. Muchas gracias. Los objetivos de esta investigación son evaluar el rol del aprendizaje organizacional y el potencial transformativo del proceso de cambio hacia la sustentabilidad de la Universidad de Chile. Los objetivos específicos son primero reconstruir cuáles son los cambios organizacionales relacionados a esta temática en el periodo señalado, problematizar la relación entre cambios y la sustentabilidad y aprendizaje organizacional, que es un poco lo que estaba adelantando en la diapositiva anterior, y evaluar en base a la evidencia recopilada si la Universidad de Chile se está transformando o no en una organización sustentable. Bueno, en cuanto a las características del caso de estudio, la Universidad de Chile es la universidad más antigua del país. Fue fundada en 1842, hace bastante tiempo ya. Y eso significa que tiene mucha experiencia, ¿cierto? Ha pasado por muchos procesos de cambio, muchos procesos de transformación. Han pasado muchas cosas, obviamente, tanto a nivel social como a nivel educativo desde esa época. Es una universidad con una gran magnitud, tiene 43.000 estudiantes, 5 kilómetros cuadrados, 19 unidades académicas. Estos son datos igual de esos años, y ya pasaron algún tiempo, así que no sé cómo estará en este momento. Yo supongo que ahora siguió creciendo, ¿cierto? Es una universidad con alto prestigio, de hecho es la primera en producción científica a nivel nacional y también cuenta con un montón de figuras relevantes, entre los cuales destacan, por ejemplo, un gran número de presidentes. No recuerdo el porcentaje exacto, pero sí, creo que era superior al 50 o al 60% de los presidentes de Chile son egresados de la Universidad de Chile. También los premios Nobel, si bien recuerdo, son de la Universidad de Chile y además de muchos de los premios nacionales de ciencia y cosas así. Todas estas cosas que he estado mencionando en esta diapositiva, en el fondo, yo creo que van también en línea con la misión y la visión de la Universidad de Chile, que es que la Universidad de Chile busca ser
un referente nacional, nacional e internacional también incluso. Eh, y lo adelantaba también al principio, pero los rankings muestran que a pesar de que la Universidad de Chile sí ha sido muy destacada en varios ámbitos, en el ámbito de la sustentabilidad, al menos en los rankings, porque eso no significa que no haga nada en sustentabilidad. Después los resultados lo voy a profundizar más, obviamente, pero en los rankings de sustentabilidad no ha logrado el mismo reconocimiento que ha logrado en otras áreas. La metodología de esta tesis fueron métodos mixtos. Hice análisis de contenido sobre los documentos oficiales de la Universidad de Chile. Eso significa la política de sustentabilidad, el modelo educativo, el plan de desarrollo institucional. Y entrevisté a las personas del comité de sustentabilidad de la Universidad de Chile. Todo eso se hizo un análisis de contenido y también se hizo una caracterización cuantitativa sobre el porcentaje de logro de las metas que se propusieron en la política de sustentabilidad. Finalmente, eh, la política de sustentabilidad propone ciertas cosas en ciertos plazos y yo intenté ver cuáles de esas cosas habían cumplido o no. Esa es una parte un poco más cuanti de la tesis. Si no me equivoco, está en la próxima diapositiva en todo caso. Y todas estas cosas las metí, por decirlo de alguna forma, a una licuadora, que sería la observación de segundo orden, y con eso se generó un poco los resultados de esta investigación. Ahí está un poco lo que está diciendo las fuentes de datos, ¿cierto? Y bueno, esta tesis también yo la hice en tiempos de pandemia, entonces finalmente, quizás también por eso la primera fuente que me pareció como relevante para analizar era la página de sustentabilidad de la Universidad de Chile. Si uno se mete a Google y busca Universidad de Chile Sustentabilidad, hay una sección dedicada a eso. Yo empecé mi búsqueda ahí en el fondo y por ahí me fui moviendo. Ahí con eso llegué al Comité de la Sustentabilidad, hice las entrevistas y analicé estos documentos que les mencioné, ¿cierto? La política de sustentabilidad universitaria, el modelo educativo y el plan de desarrollo institucional. Bueno, dicho todo eso, ahora pasamos ya más como directamente a los resultados. ¿Qué fue lo que encontré? Esta primera parte tiene que ver con la reconstitución de cuáles son los cambios relacionados a la sustentabilidad de la Universidad de Chile en este periodo. Y tenemos aquí que el 2012 aparece primero el protocolo de producción limpia, que todavía no es el acuerdo de producción limpia, es como la versión previa. Aparece la política de sustentabilidad universitaria, que tiene por objetivo, y de hecho también a propósito de esto también, la tesis tiene la forma que tiene, ¿cierto? La política de sustentabilidad universitaria en la Universidad de Chile tiene por objetivo transformar a la Universidad de Chile en una universidad sustentable, ¿cierto? Ese es su objetivo principal. Entonces yo también me agarro de ahí de cierta forma para hacer la pregunta que hago. El 2013 aparece el CR2, un centro muy reconocido de estudios de cambio climático, ¿cierto? Yo me imagino que acá lo conocen, obviamente. Y van apareciendo distintas cosas, ¿cierto? Va apareciendo el CITRID, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en 2015 decreta que tiene que implementarse la política de sustentabilidad a través o sea, en asignaturas y en contenidos transversales de las asignaturas. El 2015 también aparece la definición de sustentabilidad por decreto y el 2016 recién se ratifica la política de sustentabilidad universitaria. Y ahí se definen en el fondo metas a corto, mediano y largo plazo en distintas áreas. La siguiente diapositiva, por favor, Julio. En el 2017, bueno, aparece la red de pobreza energética, impulsada en conjunto con la universidad, o sea, disculpen, con la universidad, bah, con la unidad transdisciplinaria de la BID. El 2018 aparece el Comité por la Sustentabilidad en conjunto con la Declaración de Emergencia Climática Global. Y esto fue previo, un poco como la previa también a la COP25 que iba a ser en Chile el 2019. Finalmente el 2019 fue el estallido social y la COP tuvo que moverse a Madrid, pero de todas maneras la COP25 como un evento externo fue una cuestión que también impulsó a la universidad a sacar ciertas cosas, ¿cierto? A mostrarse en este ámbito. El 2019 también aparece el PROMA, aparece NITES, aparece ENEAS, distintos centros que
en el fondo investigan estos temas de sustentabilidad en la Universidad de Chile. El 2020 entramos en la pandemia, pero aún así aparece esta idea de reactivación sostenible, ¿cierto? Eh, y también aparece un manifiesto que se llama El desafío histórico de la humanidad frente al cambio climático, donde se compromete la Universidad de Chile a lograr la carbono neutralidad en 2025 y se hacen una serie de compromisos en esa dirección. Y finalmente, ya cerrando el periodo de estudio, el 2021, en el modelo educativo aparece como una competencia sello de la universidad el compromiso con el desarrollo humano y sustentable. Ahora, esto no significa en todo caso que el modelo educativo en el fondo tenga un enfoque de sustentabilidad como transversal o que la sustentabilidad sea como un elemento central dentro del modelo educativo, pero al menos se incluye esto de una competencia sello, que sería el compromiso con el desarrollo humano y sustentable, ¿cierto? La siguiente diapositiva, por favor, Juli. Bueno, como les decía yo, todas estas cosas como que las metí un poco a la licuadora y esta es un poco una propuesta conceptual de cómo observar a la Universidad de Chile, ¿cierto? Eh, a través tanto de la observación de los documentos como de las entrevistas con las personas del Comité de Sustentabilidad, llegué a esta idea de que la Universidad de Chile sería una macrouniversidad policentralizada. ¿Y qué son las macrouniversidades? Serían universidades de gran magnitud, con una gran diversidad de territorios y de unidades académicas. Esto se puede observar en la Universidad de Chile, claramente, donde también existe una gran diversidad de distinciones sustentables. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería va a tener cierta definición de sustentabilidad. Bueno, yo no soy ingeniero, obviamente, pero trae una definición de sustentabilidad que tiene que ver con la utilización de materiales más sustentables, con la reducción de residuos que puedan ser peligrosos para el medio ambiente, etcétera. En cambio, en la Facultad de Ciencias Sociales, la sustentabilidad puede tener que ver con el cambio social o las teorías críticas, o puede ser más que sea una forma de combatir el capitalismo, ¿me entienden? Etcétera. La universidad de... Bah, se fue un lapsus que voy a decirlo más adelante también de ese lapsus, porque quería decir la facultad, pero dije la universidad, ¿cierto? La facultad de Derecho tendrá su propia definición de sustentabilidad, más ligada obviamente al derecho y cuáles son las cosas que deben resguardarse, cuáles son las cosas que habría que incluir en alguna constitución, etcétera. Eh, ¿Te puedo dar un segundito, Julio, que quería hablar de los últimos dos puntos? Que esto también implica que hay una dificultad de autoobservación sistemática. Finalmente, como cada facultad tiene su propia definición de sustentabilidad y además de ser muchas facultades están en diferentes territorios, es difícil que la Universidad de Chile como una organización en su conjunto pueda observar todas estas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Aún así, algo que sí se encontró en las distintas facultades y en las distintas personas con las que conversé y las distintas cosas que analicé, es esta idea del rol público, el rol público de la Universidad de Chile que tiene que ver con abordar los problemas de la nación. Esa es una cuestión que llega a llamar la atención lo claro que es como transversalmente en los distintos lugares de la Universidad de Chile. De hecho, en palabras sistémicas uno podría decir que esa es una comunicación que está reestabilizada, ¿cierto? No es ni una variación, ni está en proceso de selección, está reestabilizada. Finalmente, cuando uno habla con las personas de las distintas facultades, esto del rol público está súper claro. Ahora sí, Julio, muchas gracias. La policentralización tendría que ver con que son sistemas de decisión, cada facultad es un sistema de decisión con un significativo grado de autonomía. Y también tanto los avances como las barreras es más fácil distinguirlos a nivel de facultad, ¿cierto? Si yo tuviese que decir como cuáles son los avances de la Universidad de Chile o cuáles son las barreras de la Universidad de Chile, no es tan simple como decir cuáles son los avances y cuáles son las barreras de la Facultad de Ingeniería, cuáles son los avances y cuáles son las barreras de la Facultad de Ciencias Sociales, cuáles son los avances y cuáles son las barreras de la Facultad de Derecho, ¿cierto? Y aquí en el último punto está un lapsus que se parece al lapsus que tuve en la diapositiva anterior, que me surgió en una entrevista, no recuerdo exactamente quién, pero un entrevistado me dijo, lo que pasa es que cada universidad tiene su propia administración.
Y por el contexto yo dije, se refiere a que cada facultad tiene su propia administración, ¿cierto? Me dijo, sí, a eso me refería. Pero en vez de decir facultad, dijo universidad, ¿no? Pareciera como que en la Universidad de Chile como que cada facultad fuese una universidad diferente. Bueno, también se puede observar en este estudio que la Universidad de Chile tiene una trayectoria de aprendizaje organizacional, tanto a nivel de mecanismos organizacionales, que eran estas cosas artificiales que orientan la evolución de la organización, como aprendizaje a nivel cognitivo-conductuales de los sistemas psíquicos que están acoplados a este sistema organizacional. Por ejemplo, esto apareció en la entrevista, obviamente. Eh, Como se observó cierta falta de mecanismos organizacionales que pudiesen regular la evolución de la organización en esta dirección, se creó la política de sustentabilidad. Después de que se creó la política de sustentabilidad, se observó que faltaban organismos centrales, o sea, finalmente ahí quizá me pueden ayudar después en las preguntas, algo así como, como definirlo mejor, pero cierto grupo de personas, cierto grupo de sistemas psíquicos que de cierta manera llevan hacia adelante las políticas que se están proponiendo y con eso se crea el Comité por la Sustentabilidad y también se encontró como un facilitador importante los estudiantes y los docentes motivados con la temática. Eso también salió mucho en la entrevista y también lo observé mucho en mi tiempo en esto, ¿cierto? Y a propósito de ese facilitador, de los estudiantes y de los docentes motivados, se generaron distintos centros de investigación en la Universidad de Chile relacionados a esta temática. Em, bueno, estas autoobservaciones dirigidas a orientar la evolución del sistema organizacional, ¿cuál es la forma que tiene? Finalmente, tienen forma de expectativas de cambio. Eso es lo que mencionaba anteriormente, que la política de sustentabilidad menciona metas en el corto, mediano y largo plazo. Esas son finalmente expectativas de cambio. Esto debería ocurrir en 3 años, esto debería ocurrir en 5, esto debería ocurrir en 10. Se habló mucho también de la importancia de la colaboración y la interdisciplina, lo cual me parece fantástico. Finalmente, los problemas de la sustentabilidad y el cambio climático son complejos y requieren un abordaje interdisciplinario, sino, francamente, yo creo que el abordaje que se hace de esas temáticas es subcomplejo. También se observó una concatenación de decisiones, tanto de la política de sustentabilidad como del plan de desarrollo institucional y del modelo educativo. Finalmente, la política de sustentabilidad propone ciertas cosas que el plan de desarrollo institucional toma. No voy a decir que toma con demasiadas ganas, pero toma algunos elementos y finalmente tiene propuestas en el ámbito de la sustentabilidad y el modelo educativo también. Finalmente hay una cita ahí que dice que esto fue un aprendizaje, que no se pueden generar políticas por generarlas, sino que también tenemos que ver cómo vamos a implementar esto. Bueno, a propósito del Comité de la Sustentabilidad, aquí hay una cita que dice que el comité está nuevo, que está recién aprendiendo y que está en un proceso de aprendizaje y de situar su rol en la universidad, ¿cierto? Bueno, finalmente yo llego un poco a la conclusión de que la Universidad de Chile, como ya adelante, muestra una evolución no transformativa hacia la sustentabilidad. La Universidad de Chile no se transformó en una organización sustentable en el periodo estudiado porque no cumple con los criterios de velocidad, no cumple con los criterios de amplitud y no cumple con los criterios de profundidad. Ahora, decir esto yo creo que sería más difícil si lo quisiera decir yo en el sentido de decirlo con mis criterios, pero lo que pasa es que la Universidad de Chile, tanto en la política de sustentabilidad como en el plan de desarrollo institucional, se pone metas en esta temática que no cumple. Entonces, yo creo que finalmente es la misma organización la que no cumple con sus propios criterios de velocidad, amplitud y profundidad.
En cuanto a la amplitud, también es súper claro en el sentido de que esto también aparece en la entrevista, ¿cierto? Que habrían facultades que están bastante avanzadas en temáticas de sustentabilidad y algunas que están muy al debe. Y eso se entiende por un montón de factores. O sea, hay algunas facultades de la Universidad de Chile que en realidad tienen problemas incluso un poco más graves, por decirlo así. Entonces, es súper entendible, creo yo, que ciertas facultades hayan podido avanzar más en la temática que otras. Em, ¿Y qué más? Eso sí, a pesar de que es una evolución no transformativa, la acumulación de capacidades de aprendizaje organizacional podría operar como una condición necesaria para una futura transformación. Ya, en el fondo, que no se haya observado una transformación en el periodo de tiempo estudiado no significa que no pueda producirse ni que se estén generando, o sea, ni que no se estén generando los factores que puedan llevar a una transformación social después. Em, Voy a retomar este último punto al final, ya más en la discusión y en las conclusiones, porque yo creo que es importante también entender cuál es la naturaleza de las transformaciones. La siguiente diapositiva, por favor, Julio. Ya, algunas citas de las entrevistas que apuntan en esta dirección que estoy conversándoles. Alguien dice que llevamos más de 10 años en esto y no hay realmente una implementación de la política de sustentabilidad. Y de hecho hasta ahora ha seguido siendo muy poco relevante organizacionalmente, que es lo que nos interesa en esta tesis, ¿cierto? El ámbito organizacional de esto. ¿Qué cambio tan transformador han existido durante estos 10 años? Y otra cita finalmente que dice que cuando te digo que las cosas están en debe, me refiero a acciones, diagnósticos que se contemplaron en la política de sustentabilidad del año 2012, relacionados con investigación, con docencia, con extensión y gestión del campus, pero que no se han hecho. Esta es la parte más cuántica que les había contado. Yo finalmente vi los objetivos que se proponía la política de sustentabilidad con la cantidad de años que habían pasado, porque la política de sustentabilidad sale el 2010, entonces em, finalmente en estos 10 años habrían ciertos objetivos que tienen que cumplirse y habría que ver cuáles se lograron y cuáles no. Y bueno, ahí podemos ver que la gran mayoría está o no logrado o medianamente logrado, ¿cierto? Lo que se lograron no fueron muchos. Ya, en cuanto a la discusión, hay similitudes en las barreras, en el sentido de que, sobre todo, yo creo que esto es lo que más se repite en las entrevistas, que es la idea de falta de recursos, falta de capacitación en las temáticas, pero sobre todo falta de recursos, porque al final todo depende de eso, ¿cierto? Finalmente, si se financia, es más probable que ocurra. Falta de capacitación en las temáticas, aún así hay avances en investigación y hay dificultades en gestión. También aparece harto la importancia del Comité de Sustentabilidad. Em, Algunas diferencias que se ven entre las distintas facultades es que algunas facultades dicen que tienen una alta participación estudiantil en esas temáticas, algunas dicen que no tienen una alta participación estudiantil en esas temáticas, algunas facultades dicen de que las autoridades de su facultad están súper preocupados por la temática y otras que no. Hay diferencia ahí entre las distintas facultades. Ya, y esto es lo que me interesaba retomar también, que cuáles son los gatillantes del cambio, cuáles son los incentivos para el cambio. Finalmente, y esto también aparece en las entrevistas, ¿cierto? Las cosas que se hacen en relación a la sustentabilidad en la Universidad de Chile no tienen incentivos asociados, en el fondo no tienen incentivos, por ejemplo, de la carrera docente asociados. Se hacen porque hay que hacerlo, se hace porque es bueno, se hace porque estaban comprometidos con la causa, ¿cierto? Pero finalmente, por ejemplo, lo que pesa más en términos de carrera docente es el tema del número de publicaciones, por ejemplo. Y esto está relacionado en todo caso con la Comisión Nacional de Acreditación, que es el organismo que regula la universidad un poco desde afuera, ¿cierto? Que justamente las metas que pone tiene que ver con eso, pues tiene que ver con que los profesores tengan doctorados, tiene que ver con el número de publicaciones y finalmente las cosas de sustentabilidad no ofrecen
¿cómo decirlo? No ofrecen ganancias, ¿cierto? Las personas pueden hacer cosas relacionadas a esto, pero no ofrecen ganancias. No sé si esto se ha modificado en el último año. Yo tenía entendido que la CNA iba a empezar a implementar como algunos criterios relacionados con impacto. Y a mí me pareció una idea súper interesante. No sé si se habrá concretado o no. Me lo pueden ahí adelantar en las preguntas, o sea, conversar en las preguntas más adelante, etcétera. Y también la importancia de los factores externos como gatillante de los cambios también, ¿cierto? Eso también lo mencioné anteriormente, la COP25 fue importante, en su momento también fue importante el tema de la constitución que se iba a cambiar en Chile, finalmente no pasó, pero bueno, eso también fue un gatillante externo que vio la importancia de eso. La siguiente, por favor, que estoy un poquito pasado de tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Diseñar sistemas de información dirigidos a la autoobservación, porque la Universidad de Chile, no, no confundamos las cosas, yo no estoy diciendo que la Universidad de Chile no hace cosas de sustentabilidad, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la política de sustentabilidad, con el modelo educativo, con la organización en su conjunto, etcétera, porque la Universidad de Chile en sus distintas facultades hace muchas cosas relacionadas con la sustentabilidad, pero no hay forma de monitorear todo lo que se está haciendo. Y eso yo encuentro que en el fondo es, si uno lo plantea en lógica de... Uy, se me fue la palabra, que creo que es como costo de oportunidad, es muy alto, ¿cierto? Finalmente, si es que se dieran el tiempo de recopilar y mostrar todo lo que están haciendo, se vería que están haciendo muchas cosas. El problema es que como no hay tiempo o no hay recursos para monitorear todo lo que se está haciendo, no se puede ver. La recomendación entonces sería avanzar, o sea, visibilizar los avances hechos hasta el momento y para hacer eso sería importante también fortalecer los consejos locales de sustentabilidad, ¿cierto? Si es que la Universidad de Chile es una macrouniversidad policentralizada y que cada facultad funciona como una universidad aparte, sería importante entonces fortalecer el organismo local relacionado a la sustentabilidad, que serían los consejos locales de sustentabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Actualizar la política de sustentabilidad considerando las características de la Universidad de Chile, es decir, una macrouniversidad poliestructurizada, buscar mínimos estructurales, aprovechar facilitadores y sortear barreras, avanzar hacia una dirección de sustentabilidad, que sería con mayor importancia organizacional que una comisión, que un comité, que el Comité por la Sustentabilidad, y hacer esto al alero de la idea de sustentabilidad con sentido público, ¿cierto? Si es que la idea del compromiso con lo público y del sentido público es una idea que está reestabilizada en la Universidad de Chile, yo creo que la mejor apuesta que tenemos para intentar promover la sustentabilidad, en el fondo, es engancharla con eso, ¿cierto? La siguiente, por favor. Eh, bueno, entonces como conclusión hay un cambio no transformativo, por las razones que ya mencioné, pero puede haber una acumulación de masa crítica y capacidades de aprendizaje organizacional como condiciones latentes para una transformación. Esto es importante y yo quería retomarlo en el sentido de que las transformaciones no son procesos lineales. Hay una metáfora que es bastante buena en esto, que es cuando hierve el agua cuando pasa del grado 99 al 100 hierve, ¿cierto? Ahora, si es que uno mira agua a 80 grados o a 40 grados, se ve igual, pero no es lo mismo. Finalmente, a una le faltan solamente 20 grados para llegar a ebullir y ahora le faltan 60. Aquí voy con esto, las transformaciones en el ámbito social, esa es una metáfora obviamente más física, pero a pesar de que parecen repentinas o parecen abruptas, no significa que no vengan por ciertas condiciones, ¿cierto? Tiene que ver con la acumulación de condiciones que después permiten ese cambio que aparece abrupto. La importancia de la normatividad basada en evidencia científica con una función orientadora. De aquí retomo una cita que no se puede tener un compromiso público no sustentable. Y a modo de cierre, quizás como forma de contraste, porque, a ver, volviendo a leer esto, igual me da la impresión de que pareciera como una tesis como con bastante como de teoría crítica, ¿cierto? Pero yo creo que no lo es realmente y esto hace como cierto contraste. A pesar de todo lo que he dicho, las organizaciones no tienen por qué solucionar los problemas de la sociedad ni hacerse cargo de las expectativas que se depositan sobre ellas. Probablemente solo lo hagan en la medida que esto sea relevante en las estructuras fundamentales que sostienen su autopoiesis. Ahí quizás podríamos volver al tema de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto? Finalmente, la Comisión Nacional de Acreditación da incentivos para que la sustentabilidad sea relevante o no. De aquí por ahí puede ir la cosa también. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Súper. Muchas gracias, Germán. Entonces, ahora seguimos con Javier. ¿Ahí se ve, Javier, o no? Está cargando. ¿Ahí se? Ahí sí. ¿Tienes que Súper. ampliarla o no? Ahí No, es que debería está en estar. PDF. No, no, está bien. No hay problema. Ya. Ok, tú me vas a decir. Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Javier Aliaga, trabajador social, y voy a presentarle lo que fue mi investigación, mi AFE, para optar al grado magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad, la cual se titula Coordinación Sistémica Intra e Interorganizacional para la implementación de la educación ambiental. Este fue un estudio de caso de las municipalidades de Quilicura y Pudahuel en el marco de un programa que es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM. Mi profe guía fue la profesora Joana Madrigal, que no la puse ahí, olvidé escribirla, pero agradecido de la profesora. Como antecedente, Quilicura y Pudahuel son dos municipalidades, dos territorios, los cuales están viéndose altamente afectados por condiciones climáticas, geográficas, económicas. Podemos ver ahí que los humedales de Quilicura como de Pudahuel están siendo contaminados por industrias principalmente inmobiliarias. Se puede observar de que las napas subterráneas también están siendo contaminadas. Hay alto índice de contaminación del aire, de malos olores, vertederos ilegales, perdón, entre otros. Siguiente, por favor. Frente a este contexto, la educación ambiental se vuelve muy relevante y ha adquirido un papel fundamental para promover actitudes, valores y comportamientos orientadores en favor del medio ambiente. Y en este marco, las políticas públicas han creado un programa que es este sistema el SCAM, desde el año 2009, es de un carácter totalmente voluntario. Para acceder a este programa, primeramente son los departamentos de medio ambiente de cada municipio los que acceden, los que desde su sistema organizacional ellos conducen este programa. Ellos integran en su estructura organizacionales acciones que promuevan una gestión ambiental en su interior, y para ello Quilicura primeramente accedió en el año 2013 y Pudahuel accedió en el año 2017. Siguiente, por favor. Los conceptos centrales de esta investigación son desde la educación ambiental formal y no formal. Primeramente, la educación ambiental formal está ligado a un enfoque más pedagógico curricular, es decir, aquellos que están ligados principalmente a escuelas, jardines infantiles, en la promoción de conductas y hábitos, actitudes, comportamiento en beneficio al medio ambiente. Y por otro lado, la educación ambiental no formal está ligado más a las organizaciones territoriales y juntas de vecinos para la integración y promoción del aprendizaje en beneficio del medio ambiente, desde los saberes locales, ancestrales, etcétera. Por otro lado, tenemos la coordinación intraorganizacional, la cual se comprende como un conjunto de procesos y mecanismos que permiten la articulación y ajuste entre las distintas partes que conforman la organización. Y por otro, la coordinación interorganizacional, como la interacción entre dos o más organizaciones con lógicas y funciones propias por medio de acoplamientos estructurales que les permiten relacionarse sin perder su propia autonomía. Siguiente, por favor. También tomé la toma de decisiones como un proceso comunicativo que permita al sistema funcionar y mantenerse en equilibrio basándose en sus propios códigos determinados por las estructuras y las normas del sistema. Por otro lado, la adaptabilidad, que es la capacidad de la organización para ajustar su estructura ante situaciones imprevistas en pro de mantener su viabilidad.
Tenemos el manejo de información como procesos auto y heterorreferenciales para la construcción de sentido, donde el sistema puede seleccionar y distinguir las prioridades organizacionales y modo de operación para conducir a cambios internos o no en la organización. Y tenemos por último la coordinación jerárquica y heterárquica. La jerárquica la comprendo como comunicaciones decisionales que siguen flujos determinados, donde estas cadenas de decisiones son subordinadas unas a otras de un nivel superior, y la coordinación heterárquica son procesos más dialógicos, es decir, desde la estructura organizacional no siguen un patrón vertical, sino más bien son más descentralizadas, distribuidas y flexibles. Siguiente, por favor. La pregunta que guía este estudio es: ¿cómo opera la coordinación sistémica intra e interorganizacional de las municipalidades de Quilicura y Pudahuel en el marco del sistema de certificación ambiental municipal para la implementación de la educación ambiental? El objetivo general es analizar los procesos de coordinación sistémica intra e interorganizacional de las municipalidades de Quilicura y Pudahuel en el marco del SCAM para la implementación de la educación ambiental, mientras que los objetivos específicos son tres. Primero, describir los mecanismos de coordinación intra que establecen los departamentos de medio ambiente de ambos municipios, Quilicura y Pudahuel, en relación a la educación ambiental. Segundo, identificar los procesos de coordinación interorganizacional promovidas por el SCAM de ambos departamentos con las organizaciones, por un lado, comunitarias y por otro, con organizaciones educativas formales. Estamos hablando acá de escuelas, jardines infantiles, etc. Y por último, examinar en perspectiva comparada los desafíos de cada departamento de medio ambiente para probabilizar la coordinación sistémica en el marco del SCAM. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología es un estudio de caso comparado que permite contrastar estas dinámicas organizacionales y aportes para comprender la coordinación intra e inter en los distintos escenarios en los que se presenta esta complejidad socioambiental con un enfoque totalmente cualitativo, donde se exploró en forma detallada estos procesos de coordinación y se fundamenta en un paradigma sistémico constructivista de segundo orden. Del diseño muestral fue intencionado primeramente aquellos miembros que cumplen roles directamente relacionados al SCAM, o sea, estamos hablando de quienes estaban encargados de implementar este programa del SCAM en los departamentos de medio ambiente de cada municipio, y luego un muestreo de bola de nieve, aquellos actores claves, informantes claves que también están ligados a la educación ambiental dentro del mismo departamento. El enfoque de esta investigación se centró en comprender, como dije, la coordinación intra e inter desde la misma gestión municipal. Por lo tanto, no se abordó la coordinación desde, por ejemplo, el sistema organizacional colegios o el sistema organizacional junta de vecinos con enfoque ambiental, porque lo que me interesa en esta investigación es la gestión municipal. Las técnicas de producción de información fueron entrevistas semiestructuradas. Primero se entrevistaron en el municipio de Quilicura al actor clave que implementaba la educación ambiental en el marco del SCAM, y luego se obtuvieron dos entrevistas más en esta línea del parte de Quilicura, y en Pudahuel fue lo mismo. Se hizo un análisis documental de aquellos documentos claves que tiene el SCAM desde el Ministerio de Medio Ambiente, donde están todas las normativas y los procesos a seguir que tienen que integrar los departamentos ambientales de cada municipio. Y también se analizaron aquellos anexos, olvidé el nombre en este momento, que cuando solicitaban plazos de postergación, porque durante la pandemia, por ejemplo, el departamento ambiental de Pudahuel pausó en cierto sentido el programa SCAM, entonces tuvieron que solicitar este convenio para
con el compromiso de que a futuro tenían que volver a retomar estas líneas para ser certificado en el SCAM. Y por último, se hizo una revisión sistemática de literatura de los últimos 10 años en torno a la educación ambiental, tanto formal como no formal, excluyendo aquellos que se enfocaban desde una educación ambiental universitaria, porque no iba al caso aquí en los dos territorios que además no existen universidades acá. Por último, las técnicas de análisis de contenido, que permitió la sistematización y categorización de información a partir de los datos materializados, identificando los significados de estructuras dentro del contenido. Y finalmente fueron la entrevista y los documentos oficiales del SCAM los que se analizaron. Siguiente, por favor. Los resultados los voy a dividir en 3 partes. Primeramente voy a mostrarles lo que fue la coordinación intraorganizacional con los conceptos toma de decisiones, manejo de información y adaptabilidad. Se pudo observar de que tanto los departamentos ambientales de Quilicura y Pudahuel funcionan como un subsistema de una dirección más grande. Por un lado de Quilicura está en la Dirección de Gestión Ambiental, la DGA, y en Pudahuel está este sistema más grande que es el ADAOMA, en la cual ambos funcionan desde una coordinación jerárquica, es decir, siguen una cadena de decisiones de manera vertical, y se pudo observar de que Quilicura tiene funciones relacionadas a la educación ambiental debido a que esta dirección más amplia es de una gestión ambiental, no así en Pudahuel, que Pudahuel, al ser DAOMA, que está ligado a la gestión de residuos, limpieza y orden urbano, no necesariamente aborda la temática de educación ambiental, sino más bien, como lo mencioné, está ligada más como al aseo y ornato, no directamente a la gestión ambiental. Entonces se puede observar de que la coordinación jerárquica de alguna manera imposibilita de que se implemente, se integre el SCAM en la línea de la educación ambiental, al menos en Pudahuel. Además, cabe señalar que en Quilicura existen estos procedimientos formales de la organización, las cuales dependen de otras direcciones, para solicitar, por ejemplo, los tipos de contratos. Hablaban de que existen los contratos honorarios, lo cual no permite de que exista una permanencia en el tiempo de los miembros, implementando ciertas acciones vinculadas a la educación ambiental, lo cual también improbabilizaba de que se trabajara la línea de la educación ambiental. Pese a todo, en Quilicura sí existen miembros con rol de la educación ambiental, y en Pudahuel no existen miembros que trabajen en la línea de la educación ambiental, y en ninguno de los dos casos, tanto en Quilicura como Pudahuel, no tienen ningún programa o documento que se trabaje la educación ambiental. Solamente existen, según la entrevista, existe un trabajo implícito, un trabajo que se aborda, pero no directamente con el nombre de estamos haciendo educación ambiental. A este respecto, Arnold plantea que las organizaciones autocomplejizan sus operaciones para lograr sus fines organizacionales. Por lo tanto, identificaron Quilicura de que necesitaban, según las necesidades de los distintos departamentos, de los propios miembros, de que tenían que ser capacitados en diferentes áreas como zoonosis y las normas del SAC. Por lo tanto, el Departamento de Medio Ambiente de Quilicura integra el SCAM en su internamente en sus comunicaciones de decisiones para también integrar esta gestión ambiental y capacitarlos en estas líneas según los intereses de la propia organización. Así también, por otro lado, Mascareño menciona que la información externa es incorporada como una distinción dentro de sus propias operaciones, lo cual es interpretada según sus propias estructuras, es decir, mientras se preserva su diferenciación funcional y autonomía operativa. Acá podemos ver, al igual que en Quilicura, Pudahuel también identificó
que existen ciertas capacitaciones que se debían hacer dentro de los departamentos con temáticas de Symbiosity y la Cumbre de Río, en la cual se hablaba a grandes rasgos de la cumbre, pero no necesariamente de la educación ambiental en sí. Por lo tanto, ambos se pudo observar de que se adaptan a la contingencia frente a cambios inesperados del entorno, en los cuales se pudo observar con la pandemia, donde se hizo una postergación en Pudahuel del SCAM. No sé, ellos solicitaron un plazo, una extensión de plazo para poder continuar trabajando el SCAM, este programa. Además, tuvieron que reconfigurar su estructura organizativa para atender a las demandas urgentes como, no sé, estoy a grandes rasgos, por lluvias, por derrame de revolución de masa, etcétera, sin perder su identidad funcional. Asimismo, Quilicura, pese a que también tuvo que adaptarse a la contingencia en pandemia, y a los cambios inesperados del entorno, ellos continuaron con su trabajo en el SCAM y ajustó su operación en respuesta a estas variaciones externas, de tal manera que pusieron cubículos, pusieron la mascarilla, estos filtros para no tener contacto directo con las otras personas, pero siguieron trabajando en la línea de la educación ambiental. Siguiente, por favor. En cuanto a la coordinación interorganizacional con organizaciones comunitarias, podemos observar que existe una gran desconfianza institucional de las juntas de vecinos, de las organizaciones territoriales y una baja participación. Por lo tanto, el Quilicura, que se encuentra actualmente en su 5º nivel de certificación, debe realizar mesas de gobernanzas y charlas, los cuales aquí nos acercamos a una coordinación más jerárquica, en las cuales se presentan todas las demandas en estas mesas de gobernanza con los diferentes actores de cada junta de vecinos, organizaciones territoriales, y abordar aquellas áreas de mayor interés y problemáticas que le aquejan. Por otro lado, Pudahuel, que se encuentra en su nivel 3, también debe realizar en esta etapa una participación gradual de las comunidades y tuvo que crear comités de ambiental municipal. Sin embargo, sigue manteniendo una coordinación más jerárquica, un acoplamiento más formal y débil. Esto se pudo ver reflejado cuando integran a ciertos líderes de organizaciones comunitarias para capacitarlos en ciertas áreas, como en el sistema de evaluación ambiental, el SEA, y la cual es más desde un carácter consultivo e informativo, más que desde un rol participativo en sí, usando canales de información comunes como redes sociales, WhatsApp, y por otro lado, Clicur usó instrumentos de evaluación, capacitación también en la OIRS. Se pudo observar que se forma una relación en Quilicura de interdependencia, donde ambos sistemas se ven beneficiados con la OIRS, que es la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, ya que la OIRS estaba recibiendo muchos reclamos en temáticas ambientales y la OIRS no está capacitada en estas temáticas ambientales. Por lo tanto, se produce esta relación de interdependencia en la cual el departamento de Quilicura capacita a la OIRS para que la OIRS atienda a las quejas ambientales de toda la sociedad civil, y de tal manera ambos se ven beneficiados, tanto el Departamento de Medio Ambiente, la OIRS y la ciudadanía, operando con su propia autonomía, con sus propios códigos, y lo cual no implica una subordinación de uno al otro, sino que un ajuste mutuo a través de este acoplamiento estructural. Siguiente, por favor. Por otro lado, se puede observar la coordinación interorganizacional con las organizaciones educativas formales. Estamos hablando aquí más de la escuela, jardines infantiles. En Quilicura también
tanto como Pudahuel, también se observa que existe una coordinación jerárquica, un acoplamiento formal y laxo en ambos departamentos ambientales, debido a que ambos departamentos tienen que coordinar primeramente con otras direcciones, por ejemplo, en Quilicura con el Departamento de Educación Municipal en su momento, y Pudahuel con el SLEP, que es el Servicio Local de Educación Pública. Entonces aquí ocurría de alguna manera una coordinación más jerárquica con estas direcciones. Sin embargo, para llegar directamente a las escuelas existe una lógica de coordinación más jerárquica, más vertical, ya que voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, realizaban intervenciones en los establecimientos educativos en los cuales eh, el Departamento de Medio Ambiente iba con esta charla, esta capacitación, con esta asesoría técnica, pero no estaba ajustado muchas veces a las propias lógicas de los establecimientos educativos, con su propio currículum. Por lo tanto, se tomaban estas decisiones que eran de una manera vertical y no seguido en el tiempo, considerando además que se van de vacaciones muchas veces los establecimientos educativos, tanto en vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y no se construye un trabajo continuo en el tiempo. Por lo tanto, el SCAM, perdónenme si es que escuchan ruido, por favor avísenme. Eh, el SCAM desde este nivel de excelencia fomenta estrategias a nivel comunal en los proyectos educativos. Sin embargo, no se ajusta a la realidad contextual de cada municipalidad, debido a que pude observar de que no se, uno de los requisitos era de que se tenía que integrar estos departamentos de medio ambiente al proyecto educativo institucional que es el PI, donde cada escuela forma su misión, visión, objetivo, y se establece este programa, el SCAM, que deben establecer temáticas ambientales como la gestión ambiental, recursos naturales, etcétera. Sin embargo, debido al carácter autónomo, autopoyético de cada escuela, eh, es, eh, no le compete en cierto sentido al Departamento de Medio Ambiente tener que incidir necesariamente en las decisiones internas de la escuela, sino que puede ser como desde un principio orientador, en cual lo puede irritar. Sin embargo, es el propio escuela la que va a tomar estas decisiones internas. Entonces no se produce un acoplamiento formal, un acoplamiento sólido, debido a este carácter clausurado de las operaciones para tomar las decisiones cada escuela. Siguiente, por favor. Bueno, en síntesis, podemos ver que las limitaciones para la coordinación intra e interorganizacional para la implementación de la educación ambiental es que estos departamentos ambientales siguen una estructura jerárquica y rígida propia de la mayoría de los aparatos del Estado, donde existe esta dependencia, por ejemplo, de Pudahuel a las funciones operativas de esta dirección más amplia, que es el DAOMA, ligadas a otras áreas como la gestión de residuos, inspección de la limpieza de los espacios públicos, etcétera, y no necesariamente a una gestión, en el caso de Quilicura, que es la Dirección de Gestión Ambiental, que trabaja la línea de educación ambiental. Por lo tanto, no se prioriza la educación ambiental, y esto impide que se integren de manera efectiva en las metas ambientales con otros procesos internos del municipio. Por otro lado, no tienen control sobre los recursos técnicos humanos, porque eso también corresponde a otras direcciones de las municipalidades, en las cuales, por ejemplo, a recursos humanos le compete, o a finanzas, pero para la contratación de personal, pero no necesariamente al Departamento de Medio Ambiente, por lo cual no permite que existan miembros, en el caso de Pudahuel, con roles de la educación ambiental, y al carácter de los contratos a honorarios es transitorio. Entonces no existe un trabajo continuo en el tiempo.
A este respecto, Luhmann indica que los sistemas organizacionales funcionan a través de comunicaciones de decisiones que requieren ser estabilizados mediante mecanismos que permitan la memoria organizacional. Y podemos evidenciar que en ambos departamentos ambientales no existe un documento orientador sobre la educación ambiental. No tienen un documento oficial o un proyecto de educación ambiental, pese a que el SCAM lo establece. Entonces, esto quiere decir de que no se refuerza una capacidad de coordinación en la operación internas con los miembros como puntos de referencia para tomar decisiones a futuro en esta línea. Por otro lado, como hablamos, operan de forma reactiva y centralizada a la contingencia, lo cual lo pudimos observar en la pandemia, donde tuvieron que tomar decisiones en torno a la contingencia, a las demandas de las circunstancias que trajo la pandemia. Y con la alta rotación del personal y la contratación honorario, afectan aún más la continuidad de este programa del SCAM. Lo cual ha conllevado a que no logren establecer los documentos formales, como lo había mencionado, y para también que se puedan autoevaluar y ajustarse a las decisiones internas en esta línea. La relación con los establecimientos educativos es muy laxa, pese a instancias formales, la relación es intermitente y discontinua, debido a la falta de un mecanismo que garantice continuidad durante todo el año. Y por otro lado, existe desconfianza institucional de parte de las organizaciones territoriales y de las juntas de vecinos, con escasa vinculación, también un trabajo que falta ahí, una vinculación con la comunidad. Entonces no se logra una participación efectiva y por la falta de estrategias claras para tratar los problemas complejos que ellas, la misma ciudadanía, las mismas juntas de vecinos, que ellas mismas definen. Siguiente, por favor. Los mecanismos que sí viabilizan la coordinación intra e interorganizacional para la educación ambiental, podemos observar que en Quilicura sí existe esta dirección más amplia, que es la DGA, la Dirección de Gestión Ambiental, por lo cual permite que el Departamento de Medio Ambiente tenga una comunicación fluida con su dirección y de tal manera permite las tareas operativas en relación a la educación ambiental y por tanto avanzar en su proceso de certificación de LESCAM. Por otro lado, la contratación del personal permanente y formalización de sus roles. En este caso, Quilicura sí tiene los roles, miembros con roles relacionados a la educación ambiental, facilitando la continuidad de los proyectos vinculados en esta temática y evitando la rotación que afecte la gestión ambiental municipal. Se destaca la capacidad reflexiva de estos sistemas organizacionales, departamentos ambientales, de autoobservar sus propias decisiones para identificar los ajustes necesarios y enfrentar los desafíos futuros. En esto nos referimos a autoevaluar, por ejemplo, las mesas de gobernanza, la participación, identificando los fallos, horarios, los calendarios, problemáticas de interés para la mejora y asimismo manejar la complejidad en los espacios de diálogo. Y por último, los mecanismos de comunicación fluida que usaron ambos departamentos de medio ambiente con las diferentes direcciones, las diferentes organizaciones, como el uso de redes interorganizacionales a través de mesas de trabajo, las reuniones y plataformas digitales. Todos estos mecanismos viabilizaron una coordinación en la línea de la educación ambiental. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, como reflexión final, y desde la teoría de sistemas sociales, se puede observar que el nivel de certificación, los que iban del 1 al 5, y las condiciones de coordinación no tienen una correlación directa, sino que la coordinación sistémica es más recursiva. Entonces, no estamos hablando de una relación lineal en la coordinación,
y de causalidad entre el SCAM y la coordinación que opere como un referente normativo, ya que todos los sistemas organizacionales lo adaptan bajo sus propios códigos y estructuras operativas autopoyéticas. Entonces, a su vez, el nivel de coordinación puede condicionar la capacidad para avanzar en la certificación, pero dependerá también de si es que cumple con los códigos internos de cada sistema organizacional. Por lo tanto, dependerá de la estructura y mecanismos de coordinación para el avance del nivel de certificación. Por lo tanto, aquí para futuras investigaciones considero que se torna relevante abordar mecanismos para una coordinación más heterárquica, y siguiendo a Bill, que la coordinación heterárquica no significa ausencia de regulación, sino la capacidad de los sistemas para autoorganizarse en función de su contexto. Desde la mirada Mascareño, las organizaciones operan en redes donde cada actor interpreta su entorno de manera diferenciada, generando una coordinación pragmática de opacidades. Esto indica que la educación ambiental no debe depender exclusivamente de modelos jerárquicos, sin darle una connotación negativa a los modelos jerárquicos, sino que también a la capacidad de los actores para generar estructuras dinámicas de colaboración. A esto Urquiza et al. Señala que las complejidades de los fenómenos socioambientales requiere de la articulación de múltiples soluciones y en distinto nivel. Por lo tanto, se vuelve imperativo que se colaboren en distintos sistemas organizacionales para la implementación de la educación ambiental y poder articular recursos técnicos, generando procesos no solo técnicos, también recursos humanos, materiales, etcétera, para poder enfrentar aquellas complejidades de cada territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé, Carlos, ¿cómo seguimos? Cuéntame. Fíjate que tenemos un comentario y tenemos una ¿Sí? pregunta. Si quieren, empezamos por esa parte, ¿no? ¿Ya? Sí, puedo hacer un breve comentario El- de la excelente. ¿Sí? si gustas, Ay. te leo el comentario dirigido a Ah, tu ya, sí, sí. persona. Ah, bueno, ya. Sí, sí, claro. Dice algo así como: hola, gusto en saludar a todos. A propósito del normativismo del que hablaba Julio al hacer la presentación, se me viene a la mente un libro que estoy leyendo de Luigi Cominelli llamado Cognición de la Ley. Dentro de las críticas que hace a la sociología estructural y funcional, que son las citadas por este autor de manera tal que en él comprende que la psicología y la psicología social siguen estando alejadas de la sociología, de modo tal de que las personas sean capaces de ser conscientes de su lugar en la sociedad. Mantener aislados a los seres humanos de su real capacidad y potencial a través de su percepción, cosa que la filosofía oriental sí hace, y cómo éstas perciben su relación con la ley y el derecho. Por ende, la sociedad, como se menciona en este libro, es de suma relevancia. A propósito de esto mismo, existe una crítica a través de la comprensión del individuo de parte de Occidente, con la diferencia entre lo micro y lo macro, que para el autor que menciono es una copia impropia de la economía. Menciona también este autor la necesidad de una visión integrada que parte de las personas como un sujeto social para no caer en abstracciones que den preferencias metodológicas a una u otra metodología, ya sea el conductismo o el creacionismo sociológico. El comentario es de Andrés Ahmed Cázares y creo que está dirigido a ti, Julio. Yo lo voy a aprovechar el comentario justamente porque se relaciona muy bien con las posturas epistemológicas que asumieron acá nuestros colegas en sus presentaciones. Es decir, no es solamente un subjetivismo organizacional de que las organizaciones crean todo a priori, sino que las organizaciones operan constreñidas por ciertos contextos. En el caso de Javier, de políticas públicas, de desorganización general o de ausencia de financiamiento, etcétera,
En el caso de Germán tenemos el tema de organismos reguladores que priorizan ciertas cuestiones, la relevancia de la competencia, la educación superior chilena, etcétera. Acá quiero plantear algo muy, muy, muy general, es la idea de, si tomamos teoría de sistemas sociales y distinguimos el plano organizacional, la tesis general es que las organizaciones construyen su propia realidad. Yo creo que eso se puede sacar mucho brillo, es decir, significa que las organizaciones no es una respuesta lineal al entorno, sino que construyen internamente su propia versión del entorno. Y eso significa complejidad, especialmente para Javier, por ejemplo, es decir, complejidad en términos de coordinación. ¿Qué coordinación puede haber, por ejemplo, cuando no hay una a priori exterior que pueda establecer qué es lo que hay que prestar atención? O, por ejemplo, para Germán, ¿qué significa cambio organizacional o adopción de sustentabilidad cuando la organización adopta estos referentes, pero los procesa internamente? En el caso de las universidades o de la Universidad de Chile en particular, por su unidad académica. Lo que subrayaba acá Germán de una comprensión económica de la sustentabilidad, una comprensión sociológica, una comprensión filosófica, etcétera. En ese sentido, hay una cuestión muy fundamental de que las organizaciones educativas por lo general tienen esta polifonía, ¿no? Es decir, responden a múltiples referentes al mismo tiempo. Y hay una tensión ahí muy presente en el debate contemporáneo que ambos autores acá consideraron que en general hoy en día estamos intentando concebir a las organizaciones educativas como máquinas triviales, en el sentido de es posible conducirlas jerárquicamente de arriba abajo, etcétera. Pero hay algo, y este es un argumento un poco humanista del humano, pero reformulado de otra manera, de que las organizaciones educativas siempre son máquinas no triviales. No es posible conducirlas completamente, no es posible, por ejemplo, que si hay una política pública que establece coordinación o establece sostenibilidad o sustentabilidad, las organizaciones inmediatamente no se adaptan a eso, sino que reconstruyen eso internamente de acuerdo con sus propias operaciones. A mí me parecieron muy, muy interesantes la idea en esa clave en las presentaciones de los dos colegas, porque me pregunto, se los planteo solamente para el final, si es que no hubiese otra pregunta antes, ¿cómo puede haber cambio organizacional cuando el entorno es construido internamente, ¿no? Es decir, de cómo puede avanzarse en coordinación cuando justamente el significado mismo de la coordinación en el contexto de Javier es procesado internamente. Cada organización define qué entiende por coordinación, etcétera. ¿Cómo puede haber, quizás más internamente en el caso de Germán, cómo se avanza en sustentabilidad, como se avanzó, por cierto, cuando hay una reconstrucción interna de cada una de las unidades académicas sobre qué significa? O dicho de otra manera, esta pregunta, ¿cómo se pueden construir referentes simbólicos, referentes comunicacionales suficientemente extendidos que puedan orientar el cambio en determinada dirección? Ahí yo creo que en Germán hay una cuestión muy interesante con el concepto de bien público, ¿no? Que me parece que precisamente en función de su indefinición actúa como un mecanismo implícito de coordinación. Eso. Pero lo planteo ahora, Carlos, entre tanto van llegando más preguntas, etcétera. Quizás puede comenzar Javier, ¿qué te parece eso? Y después Germán, como una primera reacción. Permíteme, tenemos una ¿Sí? pregunta Ah, para Germán de Yentur Al-Kaman, que dice una pregunta. En base a los elementos teóricos sobre el cambio que articulaste, el cambio transformador o el cambio incremental, eh, sobre el cambio teniendo como objetivo transpolar estas herramientas teóricas a otros sistemas, estoy pensando en los pueblos indígenas. Por si tú estás en la zona sur, qué precauciones hay que tener, qué elementos hay que cuidar al analizar otros casos, o mejor, ¿es posible utilizar tu análisis para otros casos? Saludos desde Gualimapu. Súper, si parecen, ¿puedo empezar yo contestando esa pregunta? ¿No? Sí, bueno, primero que todo, a la persona que hizo la pregunta, a Lientour, y yo ahora estoy viviendo en Pucón, también estoy en el Gualmapu, entonces me viene como anillo al dedo tu pregunta y algo que también he estado pensando harto. Eh, ¿Es aplicable el esquema? Yo creo que sí. ¿Con cuáles precauciones?
yo creo que es súper importante en el fondo, quizás la visión más sociológica o más antropológica en el sentido de entender que los territorios siempre funcionan bajo sus lógicas particulares y contextuales y que finalmente la capacidad que tengan de procesar ciertas expectativas externas siempre van a ser en función de cómo construyen esas realidades propias, ¿cierto? Eh, yo creo que sí es aplicable a otros casos. Ahora, a ver, quiero hacer una precaución aquí con algo que yo he visto acá en Pucón. Bueno, Pucón tiene el récord de la mayor reelección de un alcalde, don Carlos Barra. No recuerdo el número exacto, pero fue reelegido por un montón de años, quizás por 10 periodos, no sé, algo así. Y cuando yo llegué acá a Pucón me llamó mucho la atención eso, y me llamó mucho la atención en el fondo cuánto la gente valora las tradiciones. Probablemente porque yo venía a la Universidad de Chile, donde en el fondo es un poco al revés la cosa, ¿cierto? Como que las tradiciones, voy a caricaturizarlo un poco, obviamente, pero las tradiciones en el fondo se ven como algo que hay que, contra lo que hay que luchar y finalmente está un poco más como situado dentro de la lógica de la revolución, la Universidad de Chile, ¿cierto? Lo cual yo creo que tiene sus puntos buenos y sus puntos fuertes y sus debilidades también quiero decir. Yo creo que sí se puede aplicar a otros contextos, pero siempre es súper importante entender cuáles son las lógicas que operan en los contextos particulares y desde ahí intentar construir algún tipo de cambio que finalmente, y ahí vuelvo a la idea de la observación en segundo orden, ¿cierto? Que finalmente resuenen con las estructuras comunicativas propias de los contextos. Finalmente, creo yo que no tiene mucho sentido intentar hacer cambios pensando en cuáles son las lógicas verdaderas o cuáles son las lógicas más correctas, sino que siempre hay que intentar agarrarse desde qué es lo que los sujetos consideran verdadero, consideran correcto, etcétera. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a intentar aplicarlo un poco a este caso, ¿cierto? Si es que en los pueblos indígenas se valora mucho la tradición, ¿ya? Quizá habría que ver cómo conectar esta idea de la tradición y de la sabiduría ancestral, etcétera, con estos referentes de sustentabilidad, de cambio social, de cambio climático, etcétera. Pero siempre tiene que ser ese el orden, porque si no, básicamente porque si no, no funciona, ¿cierto? Eso respondería a esa primera pregunta. Em, no sé si prefieren que conteste la otra también o si quiere puedo ceder la palabra a Javier, como ustedes prefieran en realidad. O sea, de inmediato, pues. Y después pasamos a Javier. Súper, súper. Bueno, del otro que decía Julio de cómo puede haber cambios, o sea, cambio organizacional cuando se procesa internamente. eh, yo, bueno, ahí volvería un poco a lo que ya dije. Creo que en el caso de la Universidad de Chile, la mejor apuesta que tiene es tiene que ver con la idea del sentido público. Ya si el sentido público finalmente es una comunicación, una decisión, un aspecto identitario, tanto de la organización como de los sistemas psíquicos que están acoplados a organización. Creo que finalmente la mejor apuesta que tiene la sustentabilidad en el fondo es entender que es imposible tener un compromiso público no sustentable. Y también hay, bueno, yo creo que aquí voy a, porque la pregunta de Julio es general sobre las organizaciones, pero yo quiero responderle un poco en el caso de la Universidad de Chile. A ver, ahí lo que yo veo es que si hay harto cambio organizacional relacionado a la sustentabilidad. Hay. Se hacen hartas cosas en varias facultades. De hecho, algo bueno, que me lamenté en su momento era no haber podido recopilar todas las iniciativas pequeñas relacionadas a la sustentabilidad, ¿cierto? Porque finalmente la tesis se enfoca en la política de sustentabilidad, en los centros de investigación, en las cosas que se exponen en la página oficial de la Universidad de Chile, etcétera. Y eh, bueno, todas esas cosas más oficiales, más formales, por decirlo de cierta manera, y quedan afuera todos los esfuerzos más pequeños de realizar un huerto en Juan Gómez Milla, de la Comisión de Medio Ambiente, de una charla que se hizo con un influencer que ve el tema del reciclaje, etcétera. Se hacen hartas cosas relacionadas a la sustentabilidad en la Universidad de Chile. El problema
principal es que no hay forma de monitorearla. Ahí vuelvo a la idea de que es como un costo de oportunidad, ¿cierto? Finalmente se hacen muchas cosas. Si se pudiesen recopilar y poner sobre la mesa, de hecho aquí voy a volver a una cita que me dijeron algunas de las personas que entrevisté, decían, hacemos muchas cosas en sustentabilidad, quizás si fuésemos capaces de recopilarla y mostrarla, seríamos la universidad que lidera temas de sustentabilidad en Chile, en los rankings también. Pero como no está esa posibilidad de observar el cambio, porque ahí quizá me vuelve un poco tu pregunta, Julio. Una cosa es el cambio organizacional, que haya o que no haya cambio organizacional, y otra cosa es la autoobservación del cambio organizacional y la comunicación del cambio organizacional hacia otras organizaciones. Súper, Eso muchas sería por gracias, otro Germán. lado. Sí, gracias, Germán. Javier. Me gustaría contestar la pregunta de primero del profe. Eh, Considero de que voy a dar un ejemplo específico de que el Departamento de Medio Ambiente de Quilicura realizó procesos de reflexivos, como capacidad reflexiva del departamento, como para dar cuenta de que tenía que, no solamente porque el SCAM como programa lo demandaba, sino también porque se vio la necesidad interna de tener que integrar nuevas decisiones del entorno, de que en estas mesas de gobernanza se realizaban procesos de acoplamiento estructurales, donde se realizaban estos reentry en las cuales con los actores de la sociedad civil, estamos hablando de todas las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales que abordaban estas temáticas ambientales, permitían de que de alguna manera orientaran e irritaran al municipio con todas las necesidades de que le aquejaban a cada organización y por lo tanto eso hacía de que el propio municipio autoevaluara y este proceso reflexivo de tener que observar sus propias decisiones respecto a que, bueno, queremos que generar más participación, cuestionémonos el horario, cuestionémonos el espacio, cuestionémonos los ajustes necesarios a futuro para que tengamos más quórum, más participación, para que tengamos también este feedback con las otras organizacionales e introducir otro tipo de coordinación más horizontal o de alguna manera más jerárquica, fuera de las lógicas que ya vienen desde las municipalidades en general, que son más verticales. Entonces, este proceso de reentry yo creo que es una de las formas en las cuales puede autoirritarse, autoobservarse el propio sistema para cambiar las decisiones a futuro. Como que desde ahí podría haber una opción. No sé si alguna retroalimentación sobre eso. Súper. Gracias, Javier. No sé si hay alguna otra pregunta acá en el chat por allá. Aún no. Ya. Entonces yo aprovecho de comentar creo que es súper interesante lo que ambos plantean y quiero llevar el plano de la distinción, dado que ambos están en el lado de las organizaciones, está la distinción entre observación y operación, digamos, entre semántica y estructura, un poco de cómo las organizaciones, perdón, se autodescriben a sí mismas. Y hay un libro perdón, un artículo muy lindo de Luhmann que se llama Causalidad en el Sur. Entonces, en ese texto, Luhmann argumenta que la causalidad también es una construcción del observador. No es algo que esté allá afuera, que A explique B, sino que también los sistemas crean sus propias relaciones de causalidad. Y quería tomar esto no para hacer un comentario, pero ustedes pueden reaccionar también ideal, es decir, también el cambio organizacional es el resultado de una atribución. No es solamente algo que ocurre, sino que también tiene que ser procesado como cambio dentro de la institución. Un poco tomándome lo que señalaba Germán. No es suficiente que pasen cosas, sino que esas cosas tienen que ser observadas dentro del sistema como que están pasando y que están avanzando en esa dirección. Entonces, este grado de la pregunta es un poquito más culturalista, más como de análisis de semántica. Es decir,
cómo hacer para que las organizaciones avancen en la dirección que ustedes están proponiendo. Es decir, cómo hacer para que se instale esta cultura de coordinación en el caso de Javier, de sostenibilidad en el caso de Germán, de que comprendan, no tanto que hagan las cosas, que ciertamente las hacen, si se coordinan y también hacen sostenibilidad, sino que las reconozcan de cierta manera y se instaure como un referente culturalmente compartido dentro de cada uno. Eso, colegas. Bueno, voy a partir yo para seguir con el esquema que estábamos utilizando. Em, yo creo que ahí también va a depender del cambio, Julio. Finalmente, creo que, porque ciertamente lo ambiental, lo sustentable no es el único cambio que se espera de la universidad ni de las organizaciones en general, ¿cierto? Están los cambios relacionados al género, por ejemplo, que es algo que está bastante en boga hace varios años. Están los cambios relacionados a la inter y transdisciplina en las universidades. También están los cambios relacionados a la participación, a la idea de construir conocimiento participativo, ¿cierto? Y no conocimiento top-down, como se dice. Entonces, yo creo que distintos cambios organizacionales finalmente van a tener distintos desafíos. En el caso de la sustentabilidad en particular, creo que uno de los desafíos que tiene es que, especialmente en cómo planteé la tesis, ¿cierto? Porque la tesis no se pregunta si la Universidad de Chile está cambiando en la dirección de la sustentabilidad. Si hubiese hecho esa pregunta, probablemente la respuesta habría sido sí, ¿cierto? La tesis tiene que ver con la transformación, con este cambio profundo, rápido, amplio, etcétera. Y yo creo que en el caso de la sustentabilidad, un desafío que hay es que eh, la sustentabilidad, y especialmente en esto de la reducción de gases de efecto invernadero y de lograr mantenernos bajo los 1,5 grados o los 2 grados que hasta donde alcancé a actualizarme parece que ya no lo logramos, tiene que ver con un problema futuro. Yo creo que eso tiene una dificultad en particular, en el fondo el llamado que se hace desde la sustentabilidad y el cambio climático es a cambiar las cosas ahora para evitar un problema futuro. Y obviamente se ha recopilado un montón de investigación para intentar demostrar que es verdad, ¿cierto? Creo que, haciendo ya una referencia a la cultura popular, esta película de Don't Look Up de Leonardo DiCaprio creo que es un súper buen ejemplo, ¿cierto? Finalmente dice, oye, tenemos toda la evidencia diciendo de que va a quedar la embarrada, por decirlo de cierta forma, si es que no reducimos los gases de efecto invernadero, pero aún así no se hace. ¿Por qué? Porque no se ve, pues. Entonces está esa idea. Yo creo que en el caso de la sustentabilidad en particular, ese es un desafío, el tema hacia futuro. Y yo creo que eso comentaría por ahora. Y quería agregar también, creo que también un desafío que tiene la organización en ese sentido es y con esto quiero introducir un poco una idea que apareció cuando defendí mi tesis, se me ocurrió en ese momento y le he dado varias vueltas. Las organizaciones tienen varios cambios finalmente que deberían hacer, ¿cierto? Tienen que ser más sustentables, pero también tienen que tener mayor equidad de género y también tienen que ser más participativas y también tienen que cumplir con los estándares institucionales. Julio, yo creo que tú que trabajas ahí en ese tema lo ves bien de cerca, ¿cierto? Entonces yo creo que en el fondo puede ser, y esto lo dejo como una pregunta quizá, que producto de la evolución de la sociedad, en el momento contemporáneo haya como una especie de inflación de las expectativas. Tenemos demasiadas expectativas de todas las cosas, de los cambios, de lo que deberían hacer las instituciones educativas, de lo que debería hacer la política, de lo que deberíamos hacer las personas, los sistemas psíquicos, etcétera. Pero lo dejo ahí por si les interesa. Gracias, Germán. No sé si Javier quiere reaccionar. La verdad disoció un poco de la pregunta, pero quisiera añadir algo sobre la relación la coordinación que tuvo Quilicura con los totoreros, que acá en los humedales de Quilicura existen los totoreros que trabajan con el junco y la totora para crear material textil, objetos, entre otros. Y ellos reciclan, crean estos con la naturaleza misma del humedal, realizan estas prácticas proambientales que estaban muy desconocidas de parte del municipio. Por lo tanto, una vez que se contactaron,
por varios canales, hubo esta relación de interdependencia en la cual la municipalidad, para subir su nivel del SCAM y además para integrar nuevo conocimiento, se coordinó con los totoreros para transferir este conocimiento técnico que tenía el propio municipio con los diferentes miembros, con los roles de educación ambiental. Sin embargo, no sabían los beneficios que traía la totora y este conocimiento más ancestral que ellos tienen como organización en sí. Entonces, estos departamentos de medio ambiente procesó la información con sus propias lógicas dentro del municipio para adaptar las futuras intervenciones ambientales sobre cómo manejar la totora y también aplicarla posteriormente a las escuelas, a otros jardines infantiles, comunidades educativas, etcétera. Y así a su vez, los totoreros también accedieron a este conocimiento más técnico, más sobre lo proambiental que puede producir el manejo responsable y el cuidado del medio ambiente sobre esta especie. Entonces, creo que ahí existe una coordinación más jerárquica en la cual vuelvo a la capacidad reflexiva del sistema departamento ambiental para integrar nuevas decisiones internas para poner las intervenciones a futuro. Entonces yo creo que estar abierto siempre al entorno de esta capacidad heterorreferencial de integrarlos de manera autorreferente en sus propias decisiones, creo que es una capacidad muy eh, que da grandes oportunidades a futuro si es que se quiere trabajar en diferentes líneas, en este caso en la educación ambiental. Entonces siento que por ahí puede ser una vía también a hacer cambios internos desde las diferentes organizaciones. Súper interesante, Javier. El- yo creo que en ambos casos ustedes se enfrentan con un campo súper difícil. Lo que se mencionaba Germán se llama educacionalización. Educacionalización es el fenómeno que la sociedad moderna establece todas sus expectativas de cambio en las instituciones educativas. Queremos un cambio político, educación cívica. Queremos cambiar perspectiva de género, educación de género. Queremos incluir a las personas, educación inclusiva. Constantemente está esta idea de que la educación es el instrumento ideal para realizar cambios dentro de la sociedad en particular. Ahora bien, eso opera el plano de la semántica. El problema es cómo se concretiza dentro de las organizaciones en particular. Y eso involucra todos esos desafíos que ustedes mismos han examinado, de coordinación interna, etcétera, de cómo la sustentabilidad se operacionaliza y tanto, tanto. Y luego, un último punto que quería hacer para destacar la complejidad de las presentaciones que ustedes hicieron fue esta idea de cómo se procesa este cambio en general en la institución educativa en términos culturales. Y acá me salgo de la teoría de sistemas sociales. El neoinstitucionalismo en particular argumenta de que el cambio en las organizaciones no opera más por una cuestión técnica, sino por una cuestión de prestigio. En particular, por ejemplo, hace mucho que sabemos la relevancia del medio ambiente y de cuidar de nuestro medio ambiente, o sabemos la importancia de la sostenibilidad, pero hoy día da prestigio hablar de sostenibilidad. Es una cuestión que a las instituciones les interesa mostrarse como comprometida con esos ámbitos en particular. El lado bueno es que uno puede impulsar cambios en las instituciones educativas por la vía cultural. El lado no tan bueno es que, dado que lo importante es el signaling, el mostrar que uno sabe de interculturalidad, o perdón, que uno sabe de sostenibilidad, de cambio, de educación ambiental, etcétera, es que, y en esto hay una mucha literatura, es que el cambio en general opera en términos discursivos. Las organizaciones educativas se presentan como comprometidas con alguna cuestión, pero no cambian su dinámica interna. Ejemplo en punto, las escuelas en general, para llevarlos por otro ámbito, si uno revisa las misiones y las visiones de las escuelas, todas hablan de formación integral, todas hablan de no especialización, interdisciplina, compromiso cívico, preparación para los desafíos del siglo XXI. Porque hoy día suena bien hablar de esa manera, pero nos podemos preguntar en qué medida ese cambio retórico, ese cambio en la misión, en modelos, etcétera, se concretiza, por ejemplo, en cuestiones más operativas, cómo enseñamos,
cómo organizamos la docencia, qué esperamos de esos procesos, etcétera. Entonces, por eso solamente quería, Carlos, cerrar con esa idea de el campo que los colegas están trabajando. Es muy, muy interesante justamente por eso, por esas complejidades de esa distinción entre semántica y estructura, entre observación y operación, y también por esas crecientemente expectativas que existen sobre la capacidad de las instituciones educativas de resolver problemas sociales en general. Eso. Bueno, pues a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad, quiero agradecer al doctor Julio Labraña por su excelente introducción, por su extraordinaria facilitación de esta conversación y de estas dos presentaciones. La de Germán Marchán, increíble, riquísima en elementos. La de Javier Aliaga, igualmente, es muy importante este tipo de investigaciones. Y quedamos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias Muchas por la gracias, invitación. colegas.